la información agropecuaria, agrícola, ganadera. Nos vamos a meter con el campo, ¿sí? Porque ya tenemos conectado a Ariel Cogo. Él es médico veterinario y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del centro, por supuesto. ¿Cómo anda, Ariel? Buen día. Aquí Eduardo lo saluda. Gracias por conectarse, gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarlos, a vos y a la audiencia. Te escuchaba atentamente porque, bueno, estamos muy ligados al básquet también ¿Sí? y, por supuesto, acompañando a Pergamino Básquet, que compitió este año de vuelta en la Liga Argentina junto a Racing de Chivilcoy. Te estaba escuchando atentamente. Bien, bueno, han Vamos, llegado Racing y vamos por Zárate, Racing. ¿sí? Dos rivales, ahí que también tuvo Pergamino, ¿no? Tanto Racing Club como Zárate Vázquez, bueno, han llegado a la definición una vez más. Recordemos que el año anterior Sí, Zárate le ganó a Racing en semifinales. Bueno, ahora se van a enfrentar, pero en la final de la conferencia. el básquet es bastante lógico, bastante más lógico que muchos deportes y Sí, el presupuesto termina dando normalmente el resultado que uno proyecta. Nosotros en Pergamino tenemos un presupuesto bastante más acotado y más humilde, así que hemos llegado a instancias finales, pero nos quedamos rápidamente en el camino. bueno, Así pero que bueno, sí. le mandamos la mayor suerte del mundo en las finales a Racing, que nos parece que es el mejor equipo. Ariel, bueno, lo estamos molestando y lo estamos convocando nuevamente para preguntarle un poco por la actualidad, por la realidad porcina. Sabemos que, bueno, es un trabajo que viene desarrollando y que también, bueno, nos va tirando información permanentemente, sigue actualizándonos de lo que está sucediendo. ¿Cómo ha arrancado este 2023 para la actividad porcina? Bueno, el 2023 que para algunos vendrá pasando bastante rápido. Yo, en lo particular, creo que hace como un año ya que empezó con todo lo que ha pasado, ¿no? En Argentina, escuchaba el otro día hablar a alguien que decía que es como una serie de Netflix, te perdés un capítulo y después no entendés más nada. Claro. Y la verdad que, bueno, la producción porcina no es ajena a una realidad bastante vertiginosa, bastante cambiante. Eh, Analizando mes por mes es complejo y imagínate si queremos analizar periodos más prolongados, ¿no? Pero bueno, la realidad del sector es el mes de abril cerrado es una realidad bastante dispar de acuerdo a qué subsector analice uno, ¿no? Siempre decimos que el sector porcino es muy amplio, muy diverso, que tiene presas productoras de carne de cerdo que son quizás los que mejor están atravesando esta coyuntura, empresas medianas que pueden tener alguna ocupación, una empresa pyme, una familiar, y pequeños productores, que son la mayoría en número y que lamentablemente están retrocediendo año a año porque son los que menos pueden adaptarse a estos cambios permanentes que tiene en lo global y en lo nacional el mercado de grano que está tan íntimamente ligado a la producción de carne de cerdo. Así que bueno, el panorama es diferente de acuerdo a dónde se pare uno para analizarlo. Para las grandes empresas, las rentabilidades han sido menores, pero son las que más espalda tienen para aguantar esta situación. Y los intermedios, bueno, están en una situación intermedia, ligado a que aparezca alguna compensación del dólar soja que ha prometido el gobierno para más o menos completar una rentabilidad que les permita empatar o perder lo menos posible, y los pequeños productores están en una situación muy complicada, no acceden a cereal, si acceden muy por encima de los precios de pizarra, y la verdad que eso se ve reflejado en las estadísticas que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Una Sí. disminución paulatina del peso de faena, que eso puede obedecer en principio a esta cuestión de que muchos no están consiguiendo grano para terminar los animales, y a una demanda que está traccionando fuertemente, porque la realidad es que el cerdo sigue consumiéndose
sigue firme en el consumo, pero bueno, el productor, la realidad es que cada vez participa menos en el precio de góndola, en términos relativos, la participación del productor es cada vez menor. Los precios de la góndola van acompañando lo que soporta el bolsillo de un consumidor que está devaluado y, y bueno, el productor cada vez participa menos de esa ganancia y el último eslabón de la cadena, que es la comercialización, es el que retiene la mayoría de la renta. Eso es lo que estamos viendo a grandes rasgos del sector porcino, si podemos hacer un resumen rápido de esta foto de la realidad. Ariel, preguntarle, primero, en cuanto a la exportación, ¿sí? ¿Se siguen manteniendo los mismos niveles? ¿Ha disminuido? No, la exportación sigue cayendo. Tuvimos un veranito allá por finales de 2021, interesante. Se había generado negocios, bueno, ligados a una situación coyuntural de China, que era una situación sanitaria en China de pérdida de vientre por peste porcina africana. China se repuso cuando todas las previsiones de analistas internacionales decían que a China iba a costar entre 8 y 10 años, China se repuso en un año y medio. O sea, así de impresionante y así de impredecible resulta la economía china. Con lo cual, volvemos, hacemos un poco de memoria y no hace tanto tiempo estábamos discutiendo en el país, nosotros y muchos otros, poniendo en duda los proyectos de mega granja china y la venida de esos capitales a la Argentina, y decíamos qué pasaba si China dejaba de necesitar carne como en ese momento la necesitaba. Y bueno, lo que pasó es que el mercado global se preparó para abastecer una demanda china para los próximos 8 o 10 años y China sostuvo esa demanda un año y medio. Y ahí se empezaron a caer todos los negocios. Rápidamente, lo primero que se cayeron fueron los negocios nuevos, los nuevos clientes que somos los países que recién estamos generando algún excedente exportable, en ese momento lo teníamos. Y por supuesto que se cayeron por una cuestión de que China pasó de pagar $6, $5 con 50 a $1.30 el kilo. Dejó de ser rentable y por supuesto no sé si cayeron. Y eso sigue cayendo. Desde aquel principio de 2022 hasta ahora ha seguido cayendo. Y obedece a una cuestión histórica del sector porcino a nivel global, que es que solo el 7% de lo que se produce en el mundo se intercambia entre países. Es un pequeño porcentaje el que se mueve entre los países. Así que, bueno, Argentina está con un mercado interno apenas abastecido. Las importaciones, por una cuestión de macroeconomía, de dólar, también están frenadas. Eso de alguna manera beneficia a la producción argentina. Y las exportaciones no están generando ese hueco en el mercado, ese hueco de demanda que pretendíamos que se generara para llenarlo con lo que produce la producción nacional. Así que bueno, el panorama es complejo, sumado a un escenario de sequía, Claro. sumado Eso, sobre eso un iba a escenario de preguntar, ¿no? guerra. ¿Cómo va a impactar la sequía también en el sector? Sí, sin hablar, porque uno parece repetitivo, pero esto hay que recordarlo, no hace tanto tiempo que el mundo atravesó una pandemia. Seguimos con una guerra que, aunque nos parezca que está lejos, repercute en el mercado global de grano, porque tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de grano. Distorsionó todo y, y nosotros además estamos con los efectos recién, gozándose los efectos de la sequía histórica, con un socio gigante como es Brasil, a tiro de camión, que ha tenido una cosecha espectacular. Entonces, bueno, nada, el productor porcino tiene que hacer malabares con esas tres bolitas permanentemente entre los costos, los, los ingresos y los egresos, que es lo que siempre sucede. Eh,
Los argentinos tenemos, es cierto, algún puntito más de resiliencia, pero bueno, está desafiándose los límites permanentemente. Está muy complicado. Ariel, recién decía que, bueno, que tenemos, digamos, para abastecer el mercado interno ahí con lo justo, pero la pregunta es, ¿el mercado interno en cuanto a consumo creció en estos últimos años? ¿Se está buscando más la carne de cerdo, por ejemplo? El mercado, si uno analiza anualmente, el consumo crece. El promedio de los últimos 20 años era entre el 6 y el 8%. Tuvimos un año de crecimiento de apenas el 2%, que fue el año de plena pandemia, que fue 2020, porque ahí, recuerden, increíblemente, hace 2 años y medio, ¿no? Sí, Pero uno necesita hacer memoria a veces. Durante ese año, cuando se cierran todos los canales de hoteles, restaurantes y catering, que es un canal comercial importante para el sector porcino, que es el canal Oreca, de hoteles, restaurantes y catering, los vuelos y demás, todo eso dejó de mandar carne de cerdo. Eh, no sé si recuerdan, pero Japón se vendía a precios ridículos, la industria estaba muy abastecida, sobre todo de paleta y jamón, y se llegó a hablar en algún momento de que el Estado iba en este paquete de emergencia sanitaria que había encarado eh, el Estado, que iba a salir a comprar esos stocks y esos excedentes que tenía la industria, como para que el precio del cerdo no se cayera. Bueno, nada de eso sucedió y el sector atravesó eso. Atravesó con bajas, porque uno no sale indemne de esas crisis. Y si el sector hubiera sido una persona que pasaba corriendo entre las balas, algunas heridas le dejó. El sector salió herido de esas crisis. Resiliente, se recupera, pero nosotros la realidad es que desde el 2016 a la fecha, si vemos la curva de consumo, de producción y de faena, más o menos mantiene una pendiente hacia arriba. Lo que se desprende de esa pendiente hacia arriba y cae de 2016 a la fecha el número de productores. Con lo cual, podemos inferir rápidamente que el sector se está concentrando. O sea, si la producción y la faena crecen y el consumo también crece, la importación y la exportación se mantienen más o menos igual y el número de productores disminuye, la realidad es que estamos produciendo más con menos productores. claro. Y esa es una preocupación enorme, por lo menos para mí y para el equipo de trabajo que represento y para la gente que está en el territorio atendiendo a un pequeño productor que la verdad que retrocede y el Estado no tiene herramienta para retenerlo en el campo, en la ruralidad, lo que siempre nos cansamos de escuchar en los discursos que es tan importante para todos, pero la realidad es que no estamos pudiendo retener en ese entramado productivo del interior que es tan importante y que es tan difícil de volver a tejer una vez que se rompe. Los pequeños productores familiares están en peligro de extinción y los números dicen que cada vez tenemos menos. Sí, menos productores, más demanda, y bueno, obviamente más trabajo también, pero no se puede dar por ahí la respuesta deseada, ¿no? Digo, ¿hay alguna ayuda, algún beneficio que se haya bajado al sector para, justamente apuntando a los pequeños para que puedan seguir produciendo, para que no sigan desapareciendo? Bueno, daría nosotros tenemos encuentros de 2 o 3 horas con técnicos que tienen ganas de charlar de estos temas, así que excede el tiempo de esta charla, pero en realidad es un sector eh, complicado porque los que más necesitan son los que menos nivel de registración tienen. A veces nosotros los técnicos que estamos en el territorio sabemos que están porque históricamente han estado ahí y recorremos el territorio, vamos al campo, golpeamos la mano en la tranquera y a veces nos embarramos, este último año poco por la sequía, pero estamos en las granjas
y sabemos que están, pero a veces no aparecen en los registros. Entonces, primero, pensar un plan para, para ese sector es difícil porque no sabemos cuántos son, no sabemos exactamente cuántos son. Podemos inferir que tenemos menos productores porque algunos estará pensando, ¿cómo saben que hay menos si no saben cuántos son? Bueno, el cruzamiento de base de datos entre SENASA, la agricultura familiar, ahora INAPSI, Instituto Nacional de Agricultura Familiar, el INTA, cuando empezamos a cruzar toda esa base de datos, más o menos nos aproximamos al número de productores que tenemos o que teníamos en 2016 que tenemos ahora. Pero es un sector complejo, que hay que conocerlo, que no podemos pensar una sola política pública para todo el sector porcino, porque seguramente con la mayoría nos equivoquemos, porque no es lo mismo un productor de 50 madres en Pergamino que un productor de 50 madres en Salta. Hay una regionalidad que hay que atender, hay una escala que es difícil de dimensionar de acuerdo a la región del país donde esté. Tiene su complejidad y los problemas complejos tienen soluciones complejas. Las soluciones simples para problemas complejos son parte del problema. Ariel, muchas gracias como siempre por atendernos, muy amable, sin perjuicio de que lo vamos a volver a convocar para seguir charlando de todas estas cuestiones, como venimos haciendo ya de un tiempo a esta parte, así que agradecerle la predisposición como siempre de atendernos y de informarnos al respecto también. Como dice un amigo, el gusto es nuestro. Muchas gracias, que tenga un buen día. Un abrazo. Ariel Cogo con nosotros, él es médico veterinario, sí, viene trabajando sí, mucho en el INTA, estuvo trabajando mucho en el INTA AMBA, sí, con la producción porcina, ahora también últimamente ligado, siempre ligado al sector a través de desarrollo agrario de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y además, bueno, por su profesión de médico veterinario, una persona muy conocedora acerca del tema, como ustedes lo han podido comprobar. Hacemos una tanda más aquí en la mañana del centro y a la vuelta sí nos vamos a meter en otra cuestión, después también de repasar un poco la información sí, de nuestras producciones, en este caso del sector porcino. Ya volvemos. Espacio de publicidad.